Hola, caballitos del mundo que nos escuchan. Les cuento que me pasó algo muy interesante para esta semana. Resulta que tengo un sobrino que se llama Caballito Giacomo Paolo y él me vio una camiseta. Esa camiseta era del Triángulo de los Caballos y me dijo, ¡ay, qué camiseta tan interesante! Cuéntame más sobre eso. Él realmente no conocía el Triángulo de los Caballos, entonces le empecé a contar todo lo que hacíamos y todo lo que traíamos y conocíamos y parece que le interesó mucho el programa. Pasado un rato, realmente Giacomo me confesó que estaba haciendo un ejercicio porque Giacomo Paolo es muy tímido, entonces no sabía cómo iniciar una conversación y en algún lado le dijeron que una buena manera era alabar o comentar algo sobre el vestido que tenían las otras personas y por eso le interesó mi camiseta. Finalmente empezamos a hablar del Triángulo de los Caballos y le interesó mucho más que la camiseta. Entonces me trajo con sus amigos para explicarles más o menos cómo es el podcast y de qué hablamos, para ver si ellos también se interesan en participar en el programa. Una de las cosas que facilitó que ellos pudieran entenderme fue decirles que para hablar de objetos culturales basta con imaginar algo que nos guste mucho. Vamos a poder hablar de eso porque nos gusta, pero la idea es enfatizar en las cosas que han hecho los humanos para que esa cosa exista. Y esos son los objetos culturales. Son todas las cosas que existen en el mundo por la intervención humana y no que existen sencillamente en la naturaleza. Entonces le dije a mi sobrino que trajera a sus amiguitos y escucháramos el estreno del día de hoy para que entendieran un poco mejor. Entonces, Carlos y Diana, tenemos un gran público en todo el mundo y también en el mundo virtual con los amiguitos de Giacomo Paolo. Los escuchamos a ver qué objetos culturales nos trajeron esta semana. Caballito virtual, muchísimas gracias por tu bienvenida, tu saludo. Caballitos que nos siguen escuchando en todo el mundo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y caballito hembra, ¿qué cuentas para el día de hoy? Caballo macho, hello. Hello. Hola caballito, caballo virtual, muchas gracias. Caballitos, caballitas, qué bueno encontrarnos nuevamente. ¿Qué se cuenta de la vida? Por el momento, fieles con la grabación del Triángulo de los Caballos, viendo qué pasa con esas cositas del mundo. Cositas. Como decías tú en el primer capítulo de la temporada, no nos quieren dejar ser felices. Nosotros a que sí y ellos a que no. Yo no sé si es que ya estamos muy viejos y notamos más las cosas, pero sí que están agresivos a amargarnos la vida. Coincido un poco con esa reflexión. No sé si es un tema de nuestro estado, de nuestra etapa vital. La muerte nos está llamando, como decía mi abuelito. No sé si sea un tema de esa conciencia que uno tiene de uno mismo y su lugar en el mundo, su responsabilidad en el mundo. Como que uno piensa, pues pucha, qué cosa tan difícil todo. Porque bueno, guerras ha habido siempre, males ha habido siempre. Obviamente no hemos vivido las demás, qué sé yo, en las guerras helénicas, una cosa así también. La gente está, Dios mío, pero esto se acabó. El emperador, ¿cómo se le ocurre partir el imperio? ¿Estás loco? Dios mío, el fin del mundo. Yo pensé que la única crisis fuerte que nos iba a tocar había sido la pandemia, pero no. El mundo post-pandemia es igual de basofia que el prepandemia y que el pre-post-pandemia y el post-prepandemia, etcétera, etcétera. Yo decía que ya estamos muy viejos y vemos las cosas diferentes y que de niños eran otras, pero en ciclos. No quiero ser tan determinista de decir que todo se repite y todo es un eterno devenir, pero lo mismo pasó con la pandemia pasada, en 1920 y algo. Y después de eso que vino la guerra mundial. Y después de eso, no, venga, ya aprendimos, hagamos la ONU que no sirvió para nada desde un principio y ahora sí. Uy, no, que no sirve para nada, de verdad. Y yo sí quiero declararme aquí, caballo, abiertamente antisionista. Yo no sé en qué momento, después de la inauguración de la ONU y la asignación a dedo de los malditos ingleses y franceses del Estado israelí, estos van por todo. Israel es el matoneador del mundo. Yo ahí voy con Jorge Drexler cuando dice que no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Ahorita son ellos, pero antes los gringos eran los expansionistas y antes de ellos iban los británicos y los franceses y los portugueses. Total, ese no es mi punto. Mi punto es en qué momento todo el mundo les comió cuento, amparados en la ONU. Esa vaina es una mentira absoluta. Por eso, pero mi punto va que siempre hay alguien con poder. Los gringos tenían era poder militar, los británicos tenían poder colonial. Todos han acumulado una cantidad de poder, o sea, eso es lo de menos, que ahorita sea Israel, listo. El día de mañana barran Israel y llega otro a Tarbán. Para mí la cosa es de condiciones humanas, de repetir ciclos, de hacer lo mismo. Coincido contigo. No le veo lo particular a Israel de decir, oh, Dios mío, es que son el demonio del mundo. El demonio del mundo ha sido muchos. Creo que en tiempos oscuros ha vivido la humanidad permanentemente. Creo que es cíclico, coincido contigo, se repite. Cambian de café. Cambiamos de Herodes. Herodes el Grande fue el rey de Galilea, Idumea, Judea y Samaria, pero bajo la condición de ser súbdito leal al emperador de Roma, a quien rendía tributo y obediencia. Pese a haber gobernado de forma eficiente e impulsar una renovación de su pueblo mediante grandes e importantes construcciones, pasó a la historia por su contraparte judeo-cristiana que lo identifica como ambicioso y tan atado al poder que prefirió ordenar la muerte de muchos niños antes que perder su liderazgo y poder, puesto que una profecía hablaba del nacimiento de un rey y su paranoia lo había llevado a la extrema e impopular medida. Exacto, pero entonces mi sorpresa es entender cómo permitimos este Herodes, cuando se había desarrollado toda una estructura para prevenir que no volviera a salir un Herodes de este tipo. Se supone que para eso era la ONU. Muy bien dicho, se supone. Cuando eran los imperios, entonces había alianzas entre imperios para que se supone no hubiera guerras. Misma joda. Y antes de eso, entonces cada uno encerrado en sí, los demás eran bárbaros porque se supone que ellos solitos podían evitar las guerras. Yo personalmente no veo que nunca hayamos tenido un método en donde realmente su objetivo
objetivo sea que no hayan guerras. El hombre nace, crece, se desarrolla, pelea, mata y muere. Bueno, yo no he matado a nadie. ¿Sabes que yo no sé? Ganas no me faltan. ¿Tú Las no sabes si he consecuencias- matado a alguien? No, porque las consecuencias de mis acciones, ¿sabes? Lo que te contaba yo de libertad asistida. Decirle a un chino que venga sin armas, yo no sé si Ay, eso qué desencadena una diva. serie de eventos que terminen con una Ay, ¿qué muerte. tal que tú hayas dejado libre el que sí tenía el gen del mal? Por ejemplo, o sea, no Ay, estaría buen como tan punto. tranquilo en decir que no. Pero bueno, Interesante tus acciones con daño. Hay un lado bueno y un lado malo de esta conversación. Por lo que estamos menos. teniendo. El lado bueno es que en el momento que salga el capítulo, sea este conflicto, sea cualquier otro, va a seguir habiendo. Vamos a seguir siendo muy actuales. wow, está acompañando- mal día. Parece un capítulo en vivo. Como decía Aquino en algún momento. Hay una vasta oferta alrededor del mundo para eso. Y lo malo es que precisamente cuando salga este episodio, seguramente nos seguirá habiendo conflictos que nos van a hacer seguir viendo muy actualizados. Entonces, que los cobayos nos cuenten cómo están viviendo esta angustia. O si no la Sí. tienen. Lo que sí sé es que la idea del Triángulo de los Caballos es esta, es un espacio donde vamos hablando desprevenido de lo primero que se nos viene a la cabeza. Entonces no hay posiciones eruditas, ni sapientes, ni conocedoras de todo, como bien aclaradas al principio, ni siquiera maduras, no esperen ni siquiera en madurez. Sencillamente venimos aquí a hacer un espacio como con otra visión del mundo, que es la de los objetos culturales. Oye, la guerra es un gran objeto cultural. No ha salido, pero lo tengo ahí pendiente, es bien compleja. Muchas Es cosas el por ahí. macro objeto cultural. Es como esas acciones que hacen el humano, que si el humano no estuviera, eso no existiría. Pero hay unas que son como la sobredeterminación del humano, de cada una de sus características, porque el ser humano no es solo guerra y no es solo matar tampoco. Pero si cogemos solo esa parte y lo llevamos hasta el extremo, eso es guerra. Entonces es un objeto súper demostrativo de lo que es la cultura humana. Así como, por ejemplo, cuando hablamos de la divinidad, es otra sobredeterminación. Por eso ese capítulo fue también tan mal que nos trajo el caballito Cazulo. El ser humano también tiene un lado espiritual, un lado trascendente. Pero hablando de cuando éramos niños, te tengo un test de los Simpson para el día de hoy, para ingresar al capítulo de hoy. ¿Cómo Todavía no estamos? llego al nivel de unos desocupados que tienen canales No, dedicados es que- exclusivamente a eso. Esos que se levantan así. En el capítulo 75 de la temporada 14, cuando Marge levanta el dedo, ¿por qué se ve una sombra de 5 dedos y ella tiene 4? Estos desgraciados que van y se consiguen los diálogos y los adaptan a las situaciones del momento, o que consiguen las imágenes perfectas de los capítulos. Por ahí Matt sí. Groening no sabe el daño que le hizo al mundo. Quién sabe cuántos muertos cargue él también. Pero bueno, profecías aparte, hoy te tengo el test de los Simpson cortico, pues como es un objeto cultural los Simpson, que compartimos mucho los dos, dije, esa puede ser la entrada para mi objeto cultural de hoy. Entonces estaba buscando si en los Simpson hay referencias a mi objeto cultural y hay poquitas. Listo, me sirve. O la coges o no la coges así rápido y de una. Entonces, ¿qué tienen en común la frase Flanders tiene piojitos? Un billete de 1.000.000 de yenes que sale volando en Tokio y el chiste del sofá del capítulo 1 de la temporada 31. Uy, no, ni idea. ¿No? Fin, Flanders tiene no. piojitos, lo dijo Homero cuando cree que Sí. estaba haciendo Homero. Cuando estaban jugando a ese cuadrito de papel, no sé cuál es la figura geométrica que explica ese cuadro, que son como 4 octaedros juntos que uno mueve, si era eso, Sí. y era como un predictor de futuro. Ese es el número 1. El número 2 es la garcita que sale volando en el capítulo de los Simpson En con Japón. un billete de 1.000 yenes. ¿Qué pasó, caballito? Ya lo había dicho bien, el billete que Homero descuida y sale volando por el cielo de Tokio es de 1.000.000 de yenes. Esto es muy importante en el capítulo, porque era el último dinero que le quedaba a la familia y al perderlo se inician las habituales aventuras de los Simpson. Por cierto, ese es un valor ficticio, ya que la denominación mayor de los yenes es de 10.000 yenes. 1.000.000 de yenes equivaldrían actualmente a poco más de 24 millones de pesos colombianos. En Japón o en China, yo recuerdo que hace una grulla. Es en Japón. Es- En China es es en cuando adoptan la hija de Patty. Hoy no estamos tan finos. Lynn Bouvier es la hija adoptiva de Selma Bouvier, no de su hermana gemela, Patty Bouvier. Esta es la grulla que hace Homero en la En cárcel. Japón. Le dice, toma Lisa-san. Exactamente. La grulla se va volando. El Gaxi es... Ah, ya, origami. Muy bien. No hay muchas referencias a los Simpson al origami. Como tú no ves las temporadas nuevas, te anticipo. En la temporada 31, el capítulo 1, efectivamente los hacen en origami. Es la presentación del gag del sofá. El origami, también llamado papiroflexia, es una disciplina artística japonesa que consta de hacer figuras a partir de una hoja de papel exclusivamente plegándola. Sin embargo, existen variables que admiten cortes o el uso de pegamento incluso. Pero originalmente el origami es solo plegando. Mi motricidad fina, como ya conoces, deja bastante que desear. Pero mi hermano sí es muy bueno en ello y le gusta el origami. Un día él hizo una ranita que podía saltar y eso a mí me emocionó como pocas cosas que había visto en la vida. Yo había visto origami. Sí, qué lindos pajaritos. Había visto los piojitos, eso de cuántos hijos vas a tener, 1, 2, 3, 4. Ay, sí, te vas a casar con Alfredo. Y ay, sí, vas a tener tantos hijos y vas a vivir en no sé dónde. Estamos hablando de esa figura que Homero tiene en la mano en la icónica escena que nos recordaron cuando canta Flanders tiene piojitos, ya que esta figura de origami es una de las más básicas y de las primeras que aprenden los cachorros de humano. Tiene diversos nombres en el mundo. Para hablar de Latinoamérica, esta figura es indistintamente llamada como Juana María, Manzanita del Perú, Piojito, come cocos, saca piojos, adivinador de papel, come galletas, Piojito contestador
Adivinador y entre otros. Estos son sus nombres más destacados, pero existen muchos más. No me llamaba mucho la atención a estos cisnes y animalitos para decorar y los avioncitos, que son el otro clásico. Tampoco es que me guste mucho, pero las ranas eran muy bonitas. Se movían con oprimirles el rabito, no tenías que lanzarla duro. Es de las cosas más lindas que yo he visto en origami y la primera vez se la vi hacer a mi hermano. Pese a la paciencia de mi hermano y mi insistencia de poder hacer la ranita, yo nunca aprendí a hacerla y él, cumpliendo su función de hermano mayor, viendo que yo no podía, finalmente me enseñó a hacer una caja en origami y yo de ahí no pasé. Pero a la fecha a mí eso se me olvidó porque realmente no soy bueno, no me llaman, no lo practico, entonces ya ni cajas sé hacer. El término origami viene de la palabra oru, de en japonés doblar, y kami, que en japonés es papel, entonces sería origami, que termina en origami. En la era Edo japonesa, del 1600 al 1860, aparece el término ori usue, que es doblar una forma de papel. Eso aparece en un poema de Ihara Saikaku, poeta japonés muy famoso. Antes de la era Edo, en el periodo Heian, del 700 al 1200 de nuestra cuenta occidental, tanto los samuráis como los aristócratas japoneses dominaban necesariamente un arte que se llamaba el orikata, es decir, doblar formas o formas dobladas. Ori de doblar, el kata es una forma. El plegado era un medio. Lo importante no eran las figuritas que fueran haciendo, sino que el fin era una ceremonia donde todo era plegado, pero lo bonito era la etiqueta que tenían para hacerlo y los ambientes que creaban con esas figuras de papel. Ese era el fin. Las figuritas de papel eran como la excusa. Y si echamos más para atrás, llegamos a China. Y mira que tú no estabas tan mal cuando confundiste los capítulos de los Simpsons, porque, oh sorpresa, el doblado de papel como arte chino es creado en el siglo I y llega a Japón desde allí en el siglo VI. Es decir, ya tenían 5 siglos en China haciendo doblado. Pero, oh sorpresa, Japón robándose las ideas de China. El origami llega a Occidente masivamente cuando Marco Polo en el siglo III llega hacia Japón, Indonesia, China y encuentra como la maravilla del origami. Ya se conocía algo por la ruta de la seda y todo, transitaba por Europa, por Asia y algo empezaron a conocer del origami más o menos desde el siglo VIII. Pero Marco Polo en el XIII es el que realmente los lleva. En el siglo VIII son los árabes por el lado de Uzbekistán. Ellos capturaron algunos prisioneros chinos porque, oh sorpresa también, estábamos en guerra, para volver a nuestro tema generativo de hoy, pero como su tradición musulmana prohibía la representación del humano y los animales en el arte, no le prestaron mucha atención al origami, porque el origami representa precisamente animales, humanos, representan el mundo que ven. Entonces los árabes fueron tomando, ok, ellos liegan para hacer formas del mundo, lo cual no está bien, pero podemos hacer formas geométricas. Empezaron a hacer círculos, cubos, pirámides, qué sé yo, a punta de pliegues, pero pues que no reflejaran figuras que ellos consideraban blasfemas. Incluso esa forma de plegado para hacer geometría llegó a impactar algunas corrientes de la arquitectura morisca y se implementaron algunos diseños de origami en acciones arquitectónicas. Históricamente me llama la atención que apareció en mi investigación el nombre de Miguel de Unamuno y Hugo, quien a finales del siglo XIX impulsó fervientemente el origami. De Unamuno conocía la literatura, no sabía que fue uno de los gestores impulsores del origami en Europa por el siglo XIX. Gracias a él se dio a conocer ampliamente en España y pues por derivación nos llegó a Latinoamérica. Digamos que la propaganda del origami era Miguel de Unamuno, pues él ya era súper ultra mega famoso en España y Latinoamérica como ensayista, novelista, poeta, periodista, guionista de teatro e incluso filósofo. Pero la cosa es que el muy bueno de Miguel no era muy afecto a los extranjerismos y no quería introducir la muy japonesa voz origami ni el directo latinazgo papiroflexia. Entonces luchó por imponer la cocotología, ya que él disfrutaba particularmente de los pajaritos de papel, de esas garcitas, de esos cisnecitos, y en francés esas pajaritas son llamadas cocottes. Entonces don Miguel de Unamuno era remilgoso con muchos idiomas, rechazaba el japonés pero no el francés. Entonces cocotte era la palabra de la cual derivó la cocotología para denominar al origami o papiroflexia en Europa. Ahora, ¿qué problemas tuvo la palabra? Cocotte también es una cazuela. Además, ya era un arcaísmo para designar a una niña pequeña. También era una forma informal de denominar a las prostitutas y tenía otras acepciones por las cuales se entiende el término cocotología en el siglo XIX de España. No funcionó. Eso y porque él realmente lo lanzaba un poco en serio, un poco en broma. Como lo digo en broma, pero si te interesa, entonces sí es en serio. Otro impulso al origami fue la codificación internacional de pliegues, que se hizo en 1950, con lo cual fue más fácil imprimir libros y tener códigos mundiales comunes, porque un pliegue tiene su gracia y tiene su sentido. Entonces, poder estandarizar mediante un libro y una asociación impulsó la popularidad del origami, la cantidad y el tipo de figuras, así como el número de practicantes y obviamente su agremiación en diversos sitios, porque pues ya se volvió como un fenómeno más grupal. Un resumen somero de lo más reciente, es decir, del 50 que empezaron a estandarizar los pliegues hasta la fecha, sería el impacto de los programas de computador para el diseño de origami. Con eso se pueden hacer muchísimo más pliegues, muchísimo más finos para lograr formas que de pronto el humano hubiera demorado muchísimo más en llegar o en poder lograr. El plegado en húmedo, que es más suave y realista, donde se utiliza un tipo de papel particular y en donde además de los pliegues, al humedecer el papel se le dan formas, se le dan contornos más redondeados y asimilan un poco más a la vida real, a los animales, a las florecitas, a los humanos, etcétera. Otra fuerte corriente en estos últimos años ha sido el box pleating, que se utiliza en diseño de modas y es llevar el origami al diseño de moda. No solo el plisado de las faldas, sino literalmente dobladas y plegadas al estilo origami, que las hace mucho más complejas, mucho más difíciles. Una tendencia interesante. El origami en estos años desarrolló papel especializado, un papel de origami
Origami Do, por ejemplo, cuesta entre 11 y $550 cada hoja. Los de Origami Do y otras casas de hacer papeles específicos para origami suelen utilizar fibras específicas, básicamente abaca y cáñamo. El cáñamo es una conocida fibra natural que los humanos han domesticado como insumo industrial para la construcción, la industria textil, en alimentos e incluso como parte de los cosméticos. Se trata de una familia no psicoactiva de la marihuana o cannabis sativa. Por su parte, el abaca o Musa textilis es una familia lejana del banano, originaria de las Filipinas, donde se le conoce también como cáñamo de Manila, y es muy apreciada en el ámbito industrial por ser considerada una de las fibras naturales más resistentes del mundo y ha incursionado en las industrias automotriz, papelera y textil principalmente. En el origami también se fortalece el origami de acción, que son figuras que se mueven, se inflan, se presionan o se les tira a algún lado para que se completen. Es una figura de origami que no es estática, sino que se completa con alguna acción tuya. El internet, obviamente, otro impacto grande para ellos, los popularizó aún más, los estandarizó más, los asoció mejor, ya pueden hablarse los origamistas de todo el mundo entre sí. Esto generó la creación de algunos libros porque, yo de eso no he hablado, en mi país eso no se ha visto, eso es novedoso. Y empezaron a generar más libros. También facilitó la creación de foros, libros, encuentros, estandarización de reglas novedosas. Cada una de las asociaciones va poniendo sus principios para saber si van a hacer papel húmedo o no van a utilizar papel húmedo mediante el internet. Se comparte conocimiento. Ahora es muy fácil para cualquier persona en cualquier parte del mundo acceder al origami gracias al internet y se pueden revisar los derechos de autor, porque sí, estas figuras tienen derechos de autor y como veíamos en nuestro capítulo sobre los derechos de autor, siempre es importante saber qué se ha hecho en otros lados, dónde puedo registrar mi obra, incluso para algunos papiroflexistas profesionales es bueno saber que está registrado, porque eso los obliga a buscar pliegues nuevos y pliegues propios para tener su propio estilo, porque esto realmente termina siendo un arte y en el arte cada quien tiene su estilo, no es lo mismo un Van Gogh que un Goya, que un Hakan Amijoy. Aclarando y enfatizando en el fuerte componente artístico de esta práctica, es necesario reconocer el alto grado de importancia de los teoremas, axiomas y principios matemáticos en el origami, es decir, tiene un fuerte componente artístico pero también uno matemático innegable. Casi todos los estudiosos del tema se inician con la distinción básica de dos tipos de pliegues, los pliegues valles y los pliegues montes. Valle es cuando el doblez realizado queda por debajito del papel y monte es cuando el pliegue realizado queda por encima del papel. Pero hay gran cantidad de pliegues. Pero yo que sí puedes creo que hacer. debe haber miles. ¿Será que llega a miles? Es que las posibilidades son infinitas. De pliegues sí, tienes razón, pero yo aquí estoy diciendo de tipos de pliegues. No sé cuántos tipos de pliegues pueda llegar a haber. Pues les ponemos un número a cada uno. Los que yo encontré básicamente son valles y montes, pero si tú sigues indagando, hay pliegues axiales, pliegues bisagra, pliegues cresta, que solo nombro para dar una idea de la riqueza y complejidad de tipos de pliegues que hay, porque habían muchos más, pero eso ya se metía en la matemática y se ponía un poco pesado el tema. Si algún coballito practica el origami o es papiroflexista más serio que nosotros, es decir, cualquiera, nos puede informar al respecto. Pero la cosa se pone mejor si pensamos que las figuras deben estar proporcionadas y equilibradas, con lo cual ya entramos en el terreno de la geometría, con su concepto de la simetría, que sería la capacidad de un objeto de permanecer sin cambios bajo un determinado número de intervenciones, los pliegues en este ejemplo. Además tenemos teoremas, como por ejemplo el teorema de Haga, que ha permitido doblar de forma precisa el lado de un cuadrado en 3, 5, 7 y 9 partes. El teorema de Maekawa plantea que la diferencia entre el número de valles y montes para una superficie plana siempre es de 2, o más 2 valles o más 2 montes, pero siempre es de 2. El teorema de Kawasaki dice que la suma de todos los ángulos alternos alrededor de una cúspide, que es un tipo de plegado, es siempre de 180, y así sucesivamente un montón de teoremas. Umimaki Utsuta planteó 6 axiomas y después le agregaron otro, que serían los axiomas básicos para comprender y desarrollar la geometría de cualquier pieza de origami. Imagínate ese nivel de abstracción. Así como hay miles de pliegues, ¿cuántas figuras de origami pueden hacerse? Y este señor hizo unos axiomas que explican cualquier figura de origami. Hasta se ha hecho el ejercicio inverso de utilizar el origami para las matemáticas. Esto es, resolver ecuaciones mediante los dobleces de papel. Verbigracia a las ecuaciones polinominales. Tengo referencias de utilizar papiroflexia en el Hospital Carlos Holmes Trujillo de Cali como parte de una terapia, como herramienta terapéutica para unos niños con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad e incluso con problemas emocionales, porque afirman, y no solamente en el Hospital Carlos Holmes, que el origami o papiroflexia ayuda a la concentración, la paciencia, la motricidad, la coordinación mano-ojo, la comunicación no verbal y la reducción del estrés. Estudios al respecto, publicaciones, resultados, sustento de lo que se está haciendo en el Carlos Holmes, realmente no los encontré, pero no deja de ser llamativo como único en Colombia, por lo que encontré es algo como medio incipiente y aparentemente con muchas posibilidades. Una idea de negocio para los coballitos. En Colombia tenemos una gran representante del origami que se llama Diana Gamboa, a su vez hija de otro gran papiroflexista, Gonzalo Gamboa, a quien Diana ya superó en fama y probablemente en técnica también, puesto que es top
10 mundial en origami. No tenemos un futbolista top 10, no tenemos un beisbolista top 10. Tal vez, es discutible, tengamos algunos cantantes top 10 a nivel show, pero creo que en ningún otro, en artes, deportes y cosas así, no tenemos top 10. Tal vez tenemos un gimnasta por ahí, sí tenemos una papiroflexista top 10 y realmente muy pocos la conocen. Diana Gamboa empezó a los 3 años. El origami era un juego para ella. Dice que ella sigue jugando, aunque toma muy en serio su arte del origami, pero dice que sigue jugando en el sentido en que lo disfruta demasiado. Actualmente ella trabaja en grandes formatos, como unos vestidos completos de más de 2 metros de grandes y 15 kilos pesan. Para armar uno de esos vestidos, ella junta más de 8,000 piezas de origami, una con otra, sin coser, sin nada, solamente encajadas. Y si tienen más de 500 vestidos y colecciones completas, esta mujer ha pasado por los millones de pajaritos de papel para poder hacerse a un nombre en el mundo del origami y ser una de las 10 mejores. Su estilo, como te digo, es brutalista, es grande, ella trabaja el gran formato. También hace esculturas. Ella destaca el lado artístico del origami, pero también es buena en el componente matemático, si no, no sería top. Ella lo entiende como una forma de conexión humana. Ella con su papiroflexia apoya diversas fundaciones de cáncer, de autismo, de Alzheimer, dando talleres, conferencias, enseñando, hablando con la gente, apoyando de mil maneras económicamente también, bueno, de mil maneras. También dona a veces sus obras para que las subasten, le enseña origami a niños, es muy chévere verla a ella dándole clase a un montón de niños y los chicos felices doblando. Ella dice que para los niños eso es como un mundo nuevo, descubrir, ay sí, una hoja y wow, de ella sale una figura. Como toda artista, ella ya desarrolló su estilo único y personal, practicando a diario cientos o incluso miles de pliegues. Ese es su trabajo y a eso se dedica. Ella hace bocetos antes de crear una gran obra, pues para no desperdiciar ese papel que, como te digo, puede llegar a ser exageradamente costoso y para no perder tiempo, porque también una obra de estas, cada vestido le gasta sus buenos mesecitos y usa mucha matemática para no desperdiciar materiales. Tiene 30 años de carrera profesional y ha tenido exposiciones en diversas partes del mundo, incluido Japón, donde también es bastante reconocida. Encontré una obra de ella en una tienda online de arte contemporáneo, por cierto, y está disponible por 4.200.000 si les interesa. Es una pieza blanca de unos 40 centímetros de alto. Es una especie de ramo de flores, digo yo. Eso es lo que traje hoy de papiroflexia, pero me enganchó mucho esto, me parece súper fascinante. Encontré muchos datos, muchas cositas, me parece tan bacano que voy a prometer que habrá parte 2, lo que no sé es cuándo. Cierro entonces con una recomendación literaria y pues a buen entendedor, pues obviamente Miguel de Unamuno y Hugo con su texto Apuntes para un tratado de cocotología, que es el epílogo irónico de su novela Amor y Pedagogía. Es divertido y ligero porque la idea es que la cocotología en ese texto es una poderosa impronta o corriente artístico-filosófica, llevándola al terreno de la naturaleza de las creaciones humanas y la importancia de la forma en nuestro mundo. Repito, es irónico, es una mamadera de gallo. Y pues, como digo, ese tratado de cocotología es el epílogo de una obra más grande. Entonces, pues ya entrado en gastos, también pásense a leer Amor y Pedagogía, que es la obra grande en la que está ese tratado, que trata sobre una persona convencida de que los métodos modernos de pedagogía, para esa época que es 1900, le permitirían criar a un niño como a un genio. Creo que ahí también están nuevamente nuestras acciones cíclicas, porque todavía hay mucha gente que dice que puede criar genios y hay libros escritos al respecto. Y pues ya le había hecho Miguel de Unamuno y Hugo por los años de 1900 con cocotología y todo aborto. Ese es mi objeto cultural, Coballito, pero no haberme plegado por las ramas. Qué papelazo, Coyo. Cuando empezaste a hablar, yo dije, siento que el origami es una versión del ajedrez. Hay unas posibilidades infinitas, tiene unos objetivos muy finos y requiere unas habilidades y unas competencias particulares, especialmente la paciencia, de la cual yo carezco. Cuando empiezas a hablar de los teoremas, de los axiomas, claro, porque esa vaina es pura geometría en 3D. Claro, la geometría existe en todos los planos. Pensando en Unamuno también hoy lo articulé. Yo qué fácil habría sido si nos hubieran enseñado geometría con origami. Sería re lindo. Total, Cool. yo recuerdo en mis clases de álgebra del colegio donde estaba el eje X, Y y Z y me obligaban a encontrar el punto A y yo decía, pero ¿cómo llegamos al punto A, maldita sea? ¿Qué tal si uno lo hubieran hecho hacer unos pliegues en los papelitos y hubieran dicho, mire, me parece brutal, qué gran objeto cultural, Coachis? Y pues llegaba a todos lados. Yo aprendí a hacer cajas también. Hola, compañera torpe. Creo que alcancé a hacer una ranita, quedó una poca parapléjica y tengo entre mis cosas una jirafa que me hizo un amigo muy querido. Cuando él me la entregó, ¡ay, qué maravilla! Lo que yo hice fue pintarla. No hay mal hecho con unas manchitas. Enchula la jirafa. Enchulé la jirafa tal cual. Y es una cosa muy curiosa. Tengo dos amigos muy queridos, absurdamente pilos. Yo creo que esos son de los que Unamuno pudo haber criado como genio. Claro, y les Ambos- inculcó la cocotología. Ambos están haciendo su doctorado de manera muy destacada y ambos son excelentes origamistas. Mira tú. Y con una paciencia, eso debe involucrar algunas habilidades emocionales y cognitivas articuladas, una metahabilidad, por decirlo de alguna manera. Pero lo que yo voy es, quien hace origami, de esa manera no cajas como tú y yo, ni doblar servilletas en 4, eso tiene que tener unas competencias y unas habilidades particulares. Eso no lo puede hacer cualquier persona. Tiene que haber primero una coordinación ojo-mano muy fina, tiene que haber un
tema también del rigor. Yo no puedo mandar el pliegue por donde se me dé la gana. Yo no puedo hacerlo en la distancia que a mí se me dé la gana. Tiene que tener un sentido del detalle y también un poquitico de psicología. Por ejemplo, ¿quiénes son así? Creo que en términos culturales esa comunidad japonesa está orientada a eso. Brutal, me parece súper lindo. Y durante mucho tiempo circulaba la información que un pliego de papel, por más grande que fuera o como fuera, solo podía doblarse 8 veces. ¿Lo recuerdas? Sí. Tengo entendido que en el 2000 algo, un señor llegó a doblar 12 veces. Y eso fue la locura. No era un papel como el bond de imprimir o tareas, sino era un papel muy fino, muy delicado, muy ligero. Y creo que era una pieza de papel bastante grande. Y por ahí me voy a colar con mi explicación. Efectivamente, variables como el grosor o el tipo de papel son claves. De manera tal que la respuesta corta es que para un hoja común doblada a mano, 8 dobleces suele ser el límite, pero no es un límite físico absoluto. Así, al disminuir el grosor y la rigidez son la clave. Fue de esa manera que Brittany Galvin, una mujer estadounidense, rompió el mito de los 8 dobleces en el año 2002 al lograr 12 dobleces con un rollo de papel higiénico de 1.2 kilómetros de largo. Y el récord actual es de 13 dobleces, doblado con un papel ultra delgado, máquinas hidráulicas y hojas gigantes. Ahora que tú hablabas de la chica, ¿cómo se llama la señora? Diana Gamboa. Fue madre, para ser origamista, tú no solamente tienes que tener esas habilidades y capacidades que te mencionaba, sino también unas nociones de geometría o de matemáticas no explícitas, si las usas de manera tácita, y también una teoría de los materiales, coach, una sensibilidad a los materiales. Tú y yo podemos hacer origami en un papel higiénico. Va a quedar inmundo y puede que funcione. Pero Diana Gamboa, yo digo, deberá tener una sensibilidad y brutal para decir, no, mira, en este papel se puede hacer hasta tanto. Este ya se echó a perder, papel se puede hacer otro. No sé si, por ejemplo, puede aplicar eso a las telas. Por ejemplo, has visto que en los comedores de catering y lo demás, muy elegantes, también se hacen que cisnes, o lo que hacen con las toallas en los hoteles, pues eso puede ser un proto origami. Entonces te decía también, el origamista también tiene que tener sensibilidad para trabajar con cierto tipo de materiales y tener unas nociones mínimas de materiales. Porque es un arte. Es que no encuentro mi jirafa. Esa jirafa debe tener mal contado 13 años y no se ha desbaratado. Yo lo atribuyo a la capa de pintura que yo le di, no necesariamente a la calidad. Es posible, sí. Obviamente no, como las orejitas, las pezuñitas de las patas. Ya no se queda de pie. Le dio artritis. Yo creo que sí. Me parece súper lindo tu objeto, me parece muy complejo, articulado y muy sensible. Espero que esa gotica de sensibilidad y estética duele un poco el pesimismo con el que empezamos. Voy a empatarlo, no sabría cómo empatar. Dale otro pliegue. Vamos a hacerle un pliegue alto que nos saque de ese pliego y nos lleve a otro pliego para otras cosas. Tú sabes que yo he sido una mujer enclenque y enferma de mis pulmones toda la vida. Sí, es marca registrada. Muy seguramente no me voy a morir de eso, pero voy a morir con eso. Y en ese camino, mi mamá siempre muy preocupada de que yo no me muera por una de esas, porque la preocupación de las mamás es que se pierda todo el trabajo, toda la inversión de en su crianza cría, y de cuidar toda su energía, su sangre. Tuve una cría y se murió. La muy enclenque no fue capaz. Hasta las jirafas de origami se paran en 2 patas y mi cría no. Yo creo que me va a tocar hacerme ya con unas muletas de origami, unos soportes de origami. De hecho, tengo entendido que ese tema del origami se ha venido extendiendo a otro tipo de diseños tecnológicos. Eso lo tengo para la parte 2. Es súper fascinante. Creo que en temas de prótesis y en temas de arquitectura. En la medicina. Exacto. Y ahí sí tienes que meterle toda la matemática y toda la teoría de los materiales del caso. Entonces, en ese recorrido de todos los males, sobre todo respiratorios, yo imagino que eso también tendrá que tener algún componente biológico, ambiental. La OMS, por ejemplo, se preocupa especialmente por las enfermedades respiratorias agudas. Entonces, en ese tránsito por atender esos temas de salud, en una de esas tantas que fui a la clínica ahogada a morir, se encontró con un señor llanero y le dijo, yo también tenía un hijo asmático y lo que hay que conseguir es un cachicamo. Ay, pobrecito, la sangre. Sacarle la sangre, pero recién muerto el cachicamo. Yo dije, ¿qué demonios es un cachicamo? Primero, señor, ¿quién es usted? Segundo, ¿quién es el cachicamo? Tercero, él no tiene ninguna culpa de que yo me esté muriendo. Mi mamá dijo, no, hay que conseguirle, mira, ni te gastes la plata, ni te gastes la energía, pero yo prefiero morirme de esta vaina antes de tomarme la sangre caliente. Si tenemos que sacrificar un humano, le entro. No, pero yo no voy a andar cargando la conciencia de un pobre animalito. ¿Ves que todos sí cargamos muertos? Ahí me acordaste de todos los que nos hemos comido. Absolutamente, sí tienes toda la razón. Bien hipócritas y bien especistas sí somos. Entonces, con base en eso, me puse yo a recordar que rodea los temas que hacen posible que una persona diga, cogemos al pobre armadillo GRGR cachicamo, dependiendo de la región del mundo donde te encuentres, lo desangramos y no lo bebemos. Para empezar, qué cosa tan asquerosa. Segundo, qué cosa tan horrible. Entonces, ¿qué crees que sea mi objeto cultural con esa anécdota? ¿Técnicas médicas? ¿Cómo llamarlo? ¿Saberes medicinales? Cerca, ahora no un michín, está sobre el humo, Gloria. Tú siempre vas sobre lo concreto. Entonces,
¿Pruebas médicas? ¿Exámenes de laboratorio? No, remedios raros. Ok. Claro, Sí. desde nuestro punto de vista occidentalizado y blanqueado, puede ser un remedio raro, pero si yo me voy al fondo del llano, no hay médicos, no hay nada, ahí es donde viene el punto del corazón de lo que quisiera contarles el día de hoy. Y en mi ancestralidad, por la razón que sea, encontramos que la sangre del pobre bicho cura. Lo más lógico es que esa práctica se instale, se valide y se utilice. ¿Quién va a decirles que no? Coño, ¿qué remedios raros conoces tú? Que yo sé que tus ambas abuelas eran campesinas, con unas prácticas heredadas. Yo me acuerdo cuando no era chiquito, te picaban papel periódico en el pecho cuando tenían males respiratorios, te hacían emplastos de matas en la espalda, miel de abejas en los ojos cuando tenías alguna alergia. Hay unas prácticas que son un poco más espirituales, lo que hay que hacer porque la ciencia médica no pudo. Pero hablemos de los ligeros, qué sé yo, que para todo se untan Big Vaporub, tiene gripa Big Vaporub, tiene fiebre Big Vaporub, no tiene plata Big Vaporub, no sé, ¿cuáles recuerdas tú? Así por encima recuerdo muy pocas. No es un remedio, es maña. Mi abuelita, cuando recogía perritos, el truco era masticarle la comida, un pan, un algo, y se Ay, la sí, tiraba yo al te he perro. visto masticarle tu comida Sí, al perro. con eso el perro se vuelve más pegado a ti. Lo que yo sufrí de niño era de las amígdalas, infecciones muy fuertes, entonces gárgaras con salvigua. La sal viva también es conocida como sal virgen o sal de roca, y es aquella que se obtiene directamente de las minas subterráneas. Los estudios que se han realizado frente a su uso medicinal indican que presenta propiedades antiinflamatorias, antisépticas y exfoliantes, haciéndola un elemento importante para aliviar la garganta, no solo la de Carlos, y descongestionar la nariz como alivio a dolores articulares o musculares, e incluso para el cuidado de la piel, por lo cual, desde su uso medicinal, se ha trascendido a su uso estético en spas y centros de belleza para el cuidado corporal. Miel con limón. Más chévere aún, coges la cebolla punca, la larga, la abres y la untas en varias cosas. A veces era petróleo, por ejemplo. Ay, Jesús. Oye, menos mal que no, si no allá te caían los gringos a colonizarte Sí, las no, amígdalas. Ese me dan problema libertad. mío. Se untan la cebolla y te hacen un bandijo en esas amígdalas, cosa más sabrosa. Yo personalmente nunca he entendido que digan que, ay, es que se mojó, le va a dar gripa. Porque es que la gripa no tiene que ver con que me moje o no me moje. Tal vez con la temperatura, pero yo vivo calientito, entonces no me importa que me moje. Como toda la mitología respecto a las gripas, que calientes los pies, que pongas esto. No sé, para las personas que tienen cáncer, he oído la sangre de los pobres chulitos. Hubo una época en la que casi lo sacaban precisamente por eso. Escuché a alguna persona famosa en Colombia, de cuyo nombre no quiero acordarme, en un cuadro muy avanzado de cáncer, que cayó, que literal, esa sí fue estafa, el veneno de una serpiente y se lo tenían que inyectar. Y lo que termina matando a esta persona es el veneno de la serpiente. Pero mira, para allá voy. El tema de los remedios tienen que ver con un profundo resultado de un sistema de creencias y de un sistema cultural muy profundo que nos permite, primero, entender qué es una enfermedad. Segundo, entender el sufrimiento que nos da la enfermedad. Y tercero, las prácticas de salud, sean las que sean, que dan resultado para que esa enfermedad desaparezca, para que ese sufrimiento disminuya. Alrededor de todo eso, pues hay unos significados, unas narrativas y unos símbolos compartidos muy fuertes. Mira lo que me encontré. Un buen medicamento para la ciática. Tómate una cucharada de bilis de buey rojo, 2 cucharadas de pimienta de agua y 4 de tu orina. Primero, ¿dónde vamos a conseguir bueyes rojos si ya los mataron? Echas tanto comino como nuez francesa y cebo en partes iguales. Lo machacas y lo agregas. Luego hierves todo junto hasta que eso parezca una papilla. Después, pones tu cadera sobre ese emplasto tan caliente como lo puedas soportar y te lo untas durante un cuarto de hora o una media hora. Luego le pones un paño caliente doblado 5 o 6 veces. Y por la noche que te pongan una sábana caliente doblada 7 veces sobre la zona afectada. Mira, ahí está el origami. el origami. Y que repose 2 o 3 días. Esto es un remedio del siglo XVII en Europa. Y uno dice, claro, el remedio funcionó. La misma vaina le habría servido solamente la sábana doblada las veces que quiera caliente sobre el cuerpo, lo más que se aguante por Tócalo. relajar el músculo Sí. y permitir que le dé espacio al nervio. Enfermedad, sufrimiento y práctica para estos remedios son una cosa clara, que contribuye a la percepción de disminución del sufrimiento. Y empecé a leer remedios raros. Encontré muchísimos. Estoy haciendo que mis exploraciones por lo menos lleguen a otras latitudes porque está mamada de que todo sea europeo, en su defecto gringos. Así como el Atlético hace unos años que estaba hasta la polla del Barça y del Madrid, yo estoy hasta el cuello de que toda la información provenga de ahí. Entonces Sí, empecé a mirar cuáles podían llegar a ser medianamente universales y me encontré lo siguiente. Primero, las sangrías, cobacho. Se practicó aquí incluso en nuestras épocas de colonia, que para cualquier enfermedad lo más importante era hacer cortes para liberar fluidos. Esto viene del planteamiento hipocrático del balance de De los los cuatro humores, fluidos, de los sí. 4 humores en el cuerpo. La teoría de los 4 humores, efectivamente la postura Hipócrates y la perfecciona Galeno, 2 grandes referentes de los inicios y bases de la medicina occidental. En ella se presupone que el cuerpo tiene 4 fluidos que deben estar en perfecto balance para evitar enfermedades y por tanto las curas siempre se plantean en aumentar o disminuir alguno de dichos fluidos, e incluso se postuló que la prevalencia de alguno de ellos en una persona desarrolla un tipo de personalidad en particular. Pero, ¿cuáles eran estos fluidos y a qué personalidades se asociaron? Pues ya se los cuento.
Fluido número 1, la sangre. Vinculada al elemento de aire con propiedades de calidez y humedad, la personalidad asociada era la personalidad sanguínea, definida como alguien alegre, optimista y muy afectuoso y expresivo, con mucha seguridad en sí mismo. El fluido número 2 es la bilis amarilla, relacionada con el elemento fuego, con propiedades de calidez y sequedad. Las personas asociadas a este fluido tienen una personalidad colérica, es decir, personas apasionadas que se enfadan fácilmente y con mucha energía y muy activas. El fluido número 3 es la bilis negra, vinculada al elemento tierra, con propiedades de frío y sequedad. Supuestamente es propia de personalidades melancólicas, es decir, tristes, sensibles, muy artísticas y fáciles de conmover o afectarse. Y el fluido número 4 es la flema, relacionada con el agua, con propiedades de frío y humedad, de la cual deriva la personalidad flemática, es decir, baja actividad emocional, muy racionales, algo distantes y secas en su trato. Finalmente, los órganos donde se supone que se producía cada fluido son la sangre en el corazón, la bilis amarilla en el hígado y la vesícula, la bilis negra en el vaso y la flema en el cerebro y los pulmones. Entonces los médicos pensaban que a uno le sobraba sangre. Por eso nos desangramos entre todos. Sin embargo, la ciencia moderna ha encontrado que las sangrías podían llegar a tener un efecto importante en algunas enfermedades, por ejemplo, las sanguijuelas. De hecho, hay muchos frescos dibujitos de la Edad Media donde hay un pobre paciente enfermo y el médico viene con su baldado de sanguijuelas. Estaba muy involucrado al principio de que la sangre era el principio de vida y que si regulamos la sangre, pues regulamos las enfermedades. De hecho, encontré un dato que en una época Francia alcanzó a importar hasta 40 millones de sanguijuelas al día para atender los temas médicos. Sobraron unas cuantas y nos las exportaron a nosotros. La sanguijuela de ese momento era el acetaminofén de hoy en día. Lo que se encontró es que las sanguijuelas pueden ayudar a drenar de manera específica el exceso de sangre en algunas cirugías que ayudan a la curación natural en zonas donde tú tendrías que esperar mucho tiempo. Pueden utilizarse en cuidados postoperatorios. Encontré este otro cobayo. Había una poción antigua contra enfermedades que en su momento se intuían como males genéricos que eran realmente resultado de bacterias. Se llamaba la pomada de ojos. Se encontró en un libro británico de hace más o menos 1000 años. Dice que se mezcla ajo, cebolla, vino y la bilis de vaca, que si uno no cogiera la bilis, hasta la receta saldría muy bien. Se deja en una vasija de bronce durante 9 días y 9 noches y te aplicabas eso. En la actualidad lo han replicado y han encontrado que la mezcla de los ingredientes de estas 4 mata el Staphylococcus aureus, que es resistente a un antibiótico como la meticilina y funciona más rápido que esos antibióticos. El mercurio, cobayo. La gente podía tener resequedad en la piel, heridas. Hay que aspirar mercurio. Hágame el favor. El mercurio generaba fallas en los riñones, úlceras en la boca, te tumbaba hasta los dientes. Pero en el siglo XVI, con la pandemia de sífilis que hubo, no sabían que se contagiaban por el acto sexual y que también se pasaba de mujeres embarazadas a sus hijitos. Además, que puedes tenerla, ser portador, contagiar a medio mundo y solo desarrollar los síntomas más adelante. Entonces, lo primero que aparecía de la sífilis eran las llaguitas que le salen en la piel a la gente. Los médicos pensaban que era un tema de piel. Entonces, lo que desarrollaron fueron las tinas de sudor. Eran cabinas con estufas donde se metía la persona sifilítica que no sabía que era sifilítica, pero que pensaba que solamente tenía un daño en la piel y se le obligaba a aspirar el vapor impregnado de mercurio. La pobre gente empezaba a decir, la cabeza, se me caen los dientes, convulsiones. Eso es que le está haciendo efecto el medicamento. Incluso esa práctica llegó hasta inicios del siglo XX, cuando los pacientes se morían, no se morían de la sífilis, se morían de la contaminación. Los médicos decían, es que llegamos muy tarde con el tratamiento. Claro, una sífilis avanzada, un sistema inmunológico deprimido y si le echas mercurio. Otra que encontré era la trepanación, que fue muy común, que como tú sabes consistía en hacer huecos al cráneo para curar enfermedades como migraña y el exceso de inflamación. Yo en mis peores momentos de migraña he soñado con una trepanación, cobayo, que me hagan un hoyito en mi cráneo para liberar esa presión y sienta que la inflamación baja. Uno pensaría que puede haber funcionado por la liberación de presión en un punto específico. O sea, yo creo que decían que se hicieron, funcionaron 2, pero esas 2 fueron suficientes para decir, mira cómo funciona la trepanación. Obviamente todo es relativo, pero se ha documentado una efectividad curativa de la trepanación en comunidades incas prehispánicas de entre un 50 y un 80%, superando así las tasas de supervivencia de la medicina occidental del siglo XIX. En tanto, las trepanaciones en Europa, asociadas a enfermedades mentales o extracción de demonios, la mortalidad era casi total debido a las infecciones. Hay que ser conscientes que la trepanación fue la primera forma más antigua de neurocirugía, pues sin la trepanación no habríamos podido tener los desarrollos que se tienen hoy en día. La corteza del sauce para aliviar el dolor, coballito, que se usó desde los
aspirinas. egipcios que se cortaba la corteza del sauce, se podían hacer emplastos, se aplicar directamente y efectivamente aliviaba el dolor. La Royal Society en 1763 dijo, la vaina funciona, obviamente no tenía herramientas para explicar el cómo, pero en 1915 empezaron a decir, mire, aquí está la molécula que hace posible que disminuya el dolor, y fue el origen de la aspirina, que incluso, como la mayoría lo sabe, el consumo de unos gramos particulares de la molécula de la corteza del sauce, que es el ácido acetilsalicílico, ayuda a prevenir riesgos de infartos. Entonces, esos remedios locos que uno dice, ¿cómo es que funcionaban y por qué funcionaban? Encontré unos asiáticos y unos africanos, Coballo. Yo te voy a decir de qué es el remedio y tú me vas a decir si tú crees que ese remedio funciona muy bien, regular, o no funcionaba para nada. Okay. Entonces te voy a decir, hay un remedio popular en la medicina tradicional china, que es consumir el extraído de la bilis de oso. Se supone que ayudaba cuando la gente tenía temas del hígado, con la panza inflamada, un tema como de cálculos biliares, porque los chinos y su medicina tradicional china es una cosa muy seria y muy fina también. Entonces, ¿tú crees que funciona o no funciona, Coballos? Yo pienso que parcialmente tirando a poco. Pues te cuento que ese funciona un montón, porque la bilis del oso tiene una cosa que se llama el ácido ursodesoxicólico, De que Ursus oso. reduce el colesterol biliar y protege. De hecho, yo voy a ir a conseguir bilis de oso en alguna parte a ver si me aliento. Hay otro que es el veneno de las abejas. Claro que Entonces, cuando la gente le dolían sus garritas o tenía inflamaciones o tenía dolores muy fuertes, los metían allá, ay, paté ese panal y me cuenta cómo le fue. Amanece? ¿Cómo crees? Exageradamente útil, no solo para dolores, sino para otros problemas. Ya no lo copiamos nosotros y hasta mi esposa está en ese tratamiento. Exacto. El veneno de la abeja tiene unos péptidos y la melitina, que es un antiinflamatorio muy potente. Sin embargo, la evidencia muestra que no sirve para todo el mundo. Parece ser que tiene un vínculo particular con como el paquete genético del sistema inmune del paciente. Seguimos con el ganoderma. Los estudios del ganoderma en Colombia los lideró la ministra de Ciencia de la administración del imbécil del Duque. Coballo tenía más coherencia. Nuestra experticia en origami. Ganoderma lucidum es el nombre científico de un hongo, usualmente llamado reishi. Es objeto de estudio en diversas partes del mundo. Lo polémico del caso es que la entonces ministra Mabel Gisela Torres Torres lideraba una investigación con dicho hongo y, a criterio de diversos colegas, omitió unos pasos en el proceso investigativo y saltó a las pruebas con humanos en enfermedades como el cáncer para probar la efectividad del tratamiento con la Ganoderma lucidum, pero sin completar los procesos clínicos convencionales y la validación de la comunidad científica, bajando así drásticamente el rigor metodológico. Como curiosidad, Mabel Gisela Torres Torres fue la primer ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y estuvo en el cargo entre el 10 de enero de 2020 y el 4 de junio de 2021. Pero bueno, paréntesis cerrado. El hongo del ganoderma, altamente utilizado en China y en India, es un hongo que ayuda a hacer fortalecimiento del cuerpo. Entonces te ayuda cuando estás débil, cuando te da la enclenquitud, la malparidez física de todo lado, te daban ganoderma. Está asociado a que la gente vive más, resuelve temas de fatiga. ¿Cómo crees? Supongo que más o menos sí, alguito. Alguito. Es el término clínico perfecto. Estos hongos tienen una cosa que se llama el B-glucano y una cosa que se llama los triterpenos, que efectivamente estimulan el sistema inmune y funciona como un antioxidante. Entonces, como cualquier antioxidante, ayuda a reducir síntomas de envejecimiento, a fortalecer temas de fatiga, pero no necesariamente es que sea el elixir de la vida. Ahora vamos a hablar de unos remedios africanos. Señor paciente, yo lo veo a usted con mucha diarrea, con mal de estómago todo el tiempo. ¿Cómo hace este pedazo de arcilla? Arcilla. Súper efectivo, ese se lo copiamos a los loros. Hay loros que comen unas plantas que son súper tóxicas para ellos y cuando les duele la pancita van y comen arcilla y sanos y están jodiendo esas plantas, esos loros. Entonces lo mismo para humanos. Estas arcillas estaban llenas de silicato que lo que hacen es absorber la toxina intestinal y funciona. ¿Qué ocurre? En algunos casos, hace 500 años, pues los silicatos estaban mucho más limpitos porque no estaban contaminados de nada. Ya la cosa no funciona tanto porque todas las arcillas ya están contaminadas de metales pesados y lo mismo que con el mercurio. Yo no sé, paciente, usted por qué convulsiona. Usted le dan como unos arranques raros. Lo que vamos a hacer es que una serpiente lo pique. Supongo que no, ese sí no funciona. Ese tema es de las tendencias de investigación en neurofarmacología más poderosas que hay. Efectivamente se ha encontrado que algún tipo de veneno en unas dosis muy particulares funcionan para modulación nerviosa de enfermedades nerviosas menores. Por ejemplo, una fiebre o algo por el estilo y por eso convulsionado. Están en desarrollo. Creen que sí hay una posibilidad brutal en ese tratamiento, pero hay que estudiar más. Va en curso. Yo lo veo a usted como espichado, como triste, sin ganas de hacer nada y además lo veo como muy problemático. Entonces, yo le voy a dar este ají. Ok.
Pues el ají aumenta la circulación sanguínea, la mejora. Supongo que sí. Han encontrado que efectivamente el ají que se llama GABA tiene una cosa que se llama las GABA-lactonas y puede hacer una modulación de los GABA que implican una disminución de la ansiedad. Sí funciona, lo que han encontrado es que si se abusa de ese genera problemas hepáticos. No hay una producción de un algo sintético en estos remedios en su momento, sino que todos tienen que ver con el uso de sustancias animales, sustancias vegetales, sustancias minerales, así como el emplasto que nos enseñaron para la ciática. Hay unas prácticas asociadas a esos remedios que no son solamente lo físico. Tiene que doblar la sábana 7 veces. Tiene que ser con el sereno. O sea. Exacto. En todos estos remedios lo que me parece apasionante es eso. Por un lado, yo que concibo como enfermedad, como sufrimiento, y qué es lo que yo hago para resolver, para sanarlo. Ese sistema de creencias está muy amarrado a las dinámicas culturales. Y en las dinámicas culturales ancestrales recuerda que era fundamental entender los ciclos de la vida. El día, la noche, los ciclos lunares, las estaciones, las temporadas de lluvia, el verano, qué sé yo. Es algo que yo sí creo que perdimos y que es necesario revincular. Es que un remedio no solamente te sana el cuerpo, sino que también te restaura un orden simbólico que tú tienes. A mí desde que me declararon la hipertensión, claro, yo voy al médico y señora, baje de peso, oblígame perro, señora, haga ejercicio, oblígame perro. Estoy hablando con una persona que es experta en medicina ayurvédica y me decía, usted es una vieja que vive acelerada y los van acelerando a que haga ejercicio, va a lograr el efecto contrario. Dijo, haga todo lo contrario, muevas en la absoluta calma, despacio. Jesús poderoso, si me ha costado, me ha servido un montón, porque las prácticas de sanar no son solamente atender lo físico. Estos remedios también son lindos porque es una transmisión de conocimiento que se dio desde la oralidad y desde la autoridad. Hay unas experiencias acumuladas que quedaron en nuestras generaciones anteriores y generaron también unas prácticas comunitarias. La ventosaterapia. También no la han hecho. Básicamente son chupitas que se localizan en regiones del cuerpo que crean succión. En mi familia, uno de mis tíos lo practicaba. Ponen el vaso caliente para que haga el vacío. La medicina moderna ha explicado cómo ese movimiento estimula el flujo sanguíneo. Antes se pensaba, no, eso balancea otra vez los fluidos del cuerpo. Hipócrates sí fue un gran influencer. Esas recetas funcionaban, tienen una legitimidad porque las hacía el tío. La vaina funcionaba. Ahora también hay otra cosa, como todo en lo que nosotros abordamos aquí, es el componente político. Muchas comunidades lo único que tienen son esos remedios porque no tienen acceso al sistema de salud regular. Estos remedios se afianzan porque hay una estructura social y económica que lo permite, que lo moviliza. Y me acuerdo en la época de la pandemia que habían unas comunidades indígenas que están reapartadas en Guainía. Yo veía que traían unos grupos de indígenas o se iban los enfermeros por el río. ¿Pero por qué van allá? ¿Y por qué llevan bicicletas? Dijo, es que toca darle regalos para que se vacunen. Porque primero, estos manes no les ha dado nada. Cero morbilidad. ¿Por qué? Porque tienen otras prácticas, no se van a dejar vacunar. Lo otro también, la experiencia subjetiva, el efecto placebo. Total. Entonces uno podía estar en la inmunda, pero si el tío me hizo el remedio, yo ya me hice. Los remedios tradicionales tienen un tema relacionado con el alivio emocional, más que el placebo. Ya me hicieron algo tendrá que funcionar. Para alguien soy tan importante que me trajo esto y me para bola si quiere evitarme el sufrimiento. En lo que corresponde a Asia, África, Latinoamérica, nuestra relación con lo espiritual está muy marcado por condiciones religiosas, por un lado, muy ritualísticas y tienen que ver con lo simbólico de relacionamiento con el ecosistema. La coca es una planta sagrada. No hay un elemento en esta tierra que tenga más calcio que una hoja de coca. La medicina moderna ha incluido otra variable. No es lo mismo contenido de calcio que calcio absorbido por el cuerpo. Siendo así, y tomando como referencia 100 gramos de hoja seca de coca, podría aportar más calcio 100 gramos de queso parmesano, 100 gramos de semillas de sésamo, 100 gramos de chía, 100 gramos de moringa o 100 gramos de tofu, solo para dar algunos ejemplos. Pero se entiende la idea, la hoja seca de coca es una fuente importante de calcio. Entonces, si tú estás malo de los huesos, la artritis, un apoyo el berraco. Y no te la tomas de cualquier manera, porque la planta te está prestando una ayuda, tienes que darle gracias a la planta y hacer el ritual con la planta. Y hay un esfuerzo enorme por mantener algunos de ellos. Están todas las empresas farmacológicas detrás de muchas de las planticas que nosotros tenemos aquí, para explotarlas, sacarle su molécula y luego vendernos las carísimas, controlarlas y luego criminalizar a las comunidades que los utilizan de manera tradicional. Ancestral. Hay un artículo de un señor que se llama Byron Wood que tiene un libro que se llama Medicina, Racionalidad y Experiencia. El hombre lo que ha hecho es como una revisión de estas prácticas medicinales alrededor del mundo y plantea una cosa que yo creo que es el corazón de este objeto cultural, y es que las enfermedades son realidades construidas culturalmente. Claro. Ay, entonces yo tengo cáncer, es una construcción cultural. El cáncer como concepto es una realidad que construimos culturalmente, obviamente con un soporte científico, con unas evidencias y lo demás, y no es que varíe de cultura a cultura.
cure. Pero mi concepción de la enfermedad, mi concepción de sanar, sí es un tema cultural muy sensible a esas variaciones de los entornos y los contextos. Ese era mi objeto, Coballis. Zanahoria es muy cool porque se presta para muchas cosas, o sea, tiene muchas paticas. Lo ancestral obviamente nos toca, son nuestras raíces, la salud nos interpela todo el tiempo porque uno de los grandes miedos, además de la muerte, es cómo llegamos allá, enfermos, sanos, desde que haya salud, mija. Y una vida que envejece, o por lo menos yo, Coballito, prefiero perder la vida y no perder la salud. Claro, entonces ves, nos interpela, por eso tú decías que es una construcción cultural y que nadie te las va a cambiar. Yo te puedo echar carreta en contra, comillas, de lo que acabas de decir, pero para nada, esa es tu creencia, eso está incrustado en ti, eso no va a cambiar. Trajiste la parte concreta de grandes preguntas que se hace el ser humano en la vida, lo cual te lo hace un objeto cultural bastante amplio y muy de tus afectos. Empiezo con la teoría conspirativa. No hay forma de que yo confíe en una empresa que factura, se hace rica y gana plata cuando yo estoy enfermo y encima dice que me quiere curar. Las farmacéuticas, una creencia personal y no creo que me la van a cambiar en el futuro cercano. No creo que haya una empresa que me venda una pastilla para el dolor, esté investigando para que a mí no me duela, porque cuando a mí no me duela no va a vender y se va a quebrar, por lo tanto se acaba. Yo soy de los que dicen que entre más estudian y más saben, menos nos dan y menos quieren que sepamos, porque eso es lo que los hace facturar. Estamos también perdiendo muchísimo potencial de plantas, no solamente para la medicina, en general, por la avaricia humana, pero sí parte de los conocimientos ancestrales, yo creo que ya se derribaron hace mucho tiempo, los arrancamos de raíz, muchas planticas que ya no deben existir, usos que ya no se deben conocer y cosas que de pronto nos ayudarían a nivelar un poco la parte emocional, energética y por supuesto de salud, porque el Amazonas es un gran espacio para cultivar vacas sagradas, literal vacas, de la gente que se cree vaca sagrada. Entonces toca tumbar todo para que puedan pacer un montón de vaquitas, que no tienen la culpa sino el que lleva las vaquitas. Es cuestión de visión. Nosotros nos centramos, Occidente, en la parte química y el cuerpo efectivamente tiene una serie de reacciones químicas. Somos una bolsa química que tiene miles de procesos como cualquier otro experimento químico, pero también somos eléctricos. Y la medicina tradicional china y otras tantas se basan en la parte eléctrica. Tanto el sentido intervenir en una como intervenir en otra, ambas pueden llegar a dar salud. De hecho, las últimas veces que fui al médico es con una medicina china y me funciona. Lo que hace es intervenir de otra manera. Me parece que tiene exactamente la misma lógica porque también somos eléctricos, tanto que nuestros cerebros son impulsos eléctricos. Algo de lógica hay en eso. No es una cura porque no es una enfermedad, pero siendo orientador me encontré alguna vez un orientador le trabajaba en un colegio femenino a las chicas, sobre todo a las que tenían su primer periodo. Les decía, la sangre que acaba de salir es la única sangre que el cuerpo exterioriza sin ninguna violencia. Supongo que él no sabe lo que es un cólico. Yo le muestro lo que es violencia, venga. Con algunas chicas que le iban copiando, llegaron a organizar rituales y todo de recolectarla, enterrarla, honrarla, agradecerle, entender su cuerpo y a partir de eso hacer todo un trabajo curativo de sanación de su propio concepto. Efectivamente, en las casas antes habían palitos de coca y palitos de marihuana porque son supremamente importantes sanadoras y medicinales. Le creo más a ellas que a Bayer o a Beringer Ingelheim. Los rusos tienen una serie de prácticas muy espirituales y otras muy contextuales. Coloco solamente la contextual porque las espirituales me llevan más tiempo. Ellos desarrollan toda una serie de intervenciones y operaciones cuando luchaban contra Napoleón y sus ejércitos. Como no había nada, ellos hacían intervenciones y operaciones sobre hielo y eso suplía la anestesia. La gente no estaba del todo dormida, pero su cuerpo sí. Y podían hacer operaciones mucho más profundas, completas, definitivas que las que podían llegar a hacer los franceses. Entonces los franceses decían, no, le hirieron una pierna y se le están gangrenando, cortémosla. Los rusos le hirieron una pierna, se le están gangrenando, póngalo en hielo y vamos cortando y vamos suturando y vamos arreglando y es súper práctico. Así como las moscas y sus larvas. Es una práctica que está probado que funciona. La idea es que ahora crían moscas de laboratorio para que no vengan de la calle y no estén con bacterias y demás. De las cosas mejores que hay cuando un tejido está sufriendo procesos necróticos, es decir, se están muriendo las células, les ponen las larvitas de las moscas, ellas empiezan a crecer como gusanitos. Es impresionante para el paciente, pero los gusanitos comen y comen y comen, pero solo se comen la carne muerta, la carne podrida y te mantienen estimulada la parte buena, facilita injertos, recuperación. El problema es la sobreexplotación. Yo conocía lo de la bilis de oso porque como los chinos son bastantes y además empezaron a exportar su medicina, ellos tenían granjas de osos en jaulas de 1,50 por 1,50 fácilmente, donde el oso no tenía movimiento de nada, con una cánula directa donde estaba filtrando permanentemente su bilis. A veces los osos se morían de la infección por esas cánulas y demás. Lo importante era sacar bilis porque había mercado. O la utilización de los chinos de los burros, y en cada país que pueden empiezan a comprar burros y van desapareciendo los burros y el burro es un animal en vía de extinción, aparentemente por la explotación que hacen los chinos para su medicina tradicional de manera desmedida. No es que sea malo, la cosa es cuando se vuelve industrial. Y en Cartagena dicen que hay 2 empresas chinas ya constituidas que se encargan de procesar burros para sacarles la grasa y están acabando con los burros en el mundo. El problema, como siempre, es el capitalismo, la sobreexplotación. Pero si en Estados Unidos y en Israel hay un montón y en Argentina también. Pero no de calidad. ¿Tú serías grasa de payaso naranja? Mala calidad. Pero algo tendrán que sacarle. Pero no para medicina precisamente. Existe también el cuento de Obama, el presidente gringo, que tiene unos ancestros hawaianos y que realiza un ritual con la orina. Eso se deja fermentar y se lo van tomando durante como 2 meses. Bueno, es una cosa así.
parte de las formas de atacar al expresidente norteamericano Barack Obama era hacerlo ver como extranjero, como alguien extraño a la cultura estadounidense, y una de las más difundidas fue inventar que consumía bebidas exóticas o desagradables con el objetivo de desinformar. Me temo que estamos frente a un bulo. Lo traía a cuento era porque a veces asociamos todas esas prácticas con estratos bajos y eso es de indios, de gente que no conoce la civilización y nada. Y no, realmente eso es la creencia de cada quien y sus posibilidades ancestrales, culturales y demás. En estos días estaba viendo una investigación con las medicinas que empiezan en masa. Ay, sí, este es el ajo mágico, ajo king no sé qué, y ajo dorado y no sé qué cosas. Esa vaina realmente tiene esteroides, pero no aparece entre los ingredientes. Entonces lo venden como netamente natural y no lo recomienda un médico. Y tú sabes lo grave es que es meterse unos esteroides porque sí, porque no y porque ajá. El que lo vende dice, no, pues a mí me han dicho que eso se toma 3 pepas al día, todos los días. Calcula la vaina. Hay gente que dice, no, eso está muy bueno para los dolores y para más. Claro, porque parte de lo que hacen los esteroides es desinflamar, pero hace un montón de cosas más dañinas para el cuerpo. Y entonces esos suplementos alimenticios, porque así los venden para que no tengan que tener receta médica ni nada, están enfermando de una manera terrible a la gente. Los consigues por internet con solamente chasquear los dedos, pero eso está lleno de esteroides. También hay que saber qué está consumiendo uno y no creer todo lo que dice una etiqueta porque realmente lo que les interesa es vender. Cierro con la recomendación literaria que la había nombrado, pero no como recomendación literaria. Es La tejedora de coronas de Germán Espinosa. La protagonista es Genoveva Alcócer. Genoveva etimológicamente significa tejedora. Es una novela histórica colombiana del siglo XVIII en Cartagena de Indias. Es una cosa espectacular. Sale por la misma época del, para mí, cuestionable señor Gabriel García Márquez, que a mí no me gusta ni 5. Y entonces como todo el mundo se fue por Gabriel García Márquez, empezaron a descontar otras obras. Si uno se pone a investigar obras importantes, esta está. Lo que pasa es que está opacada porque fue en esa época. Es muy buena. Habla de intolerancia, superstición y represión, porque estábamos hablando todavía de una inquisición acá en Cartagena, pero la protagonista Genoveva y otra gente que está de su lado la combaten con imaginación, inteligencia, estudio, amistad, fraternidad, amor. Es muy bonita, es un clásico porque está muy bien escrita, tiene una historia muy potente, muy bien armada, es histórica, tiene eventos que puede uno seguir y como dato curioso se supone que Genoveva Alcócer fue la primera persona que vio con un telescopio desde Cartagena al planeta Venus, un libro que lo tiene absolutamente todo, que vale la pena acercarse para conocer más de literatura colombiana. Eso pienso de tu objeto cultural. Pues sí, entonces yo voy a tomarme un tecito de hojas de frambuesa precisamente para los males menstruales, que creo que también está validado efectivamente como un desinflamatorio de tejidos lisos. Y si no funciona igual, pues el alivio emocional de sentir que estoy haciendo algo por mí misma ayuda. Y que eres parte de una comunidad y de una sororidad. Hoy salió muy diverso el capítulo Coballis. Le apuntamos a muchas cosas, dimos muchos dobleces y terminamos con prácticas muy ancestrales. De acuerdo, salió muy diverso, muy divertido. Entonces, que los cobayos nos escriban, que nos cuenten qué remedios tradicionales conocen, si les gusta el origami. Si lo han intentado, como les si lo han intentado, si tienen regalitos de origami. Yo creo que ese puede ser un proyecto muy interesante, independientemente de la validez científica o médica que tenga, crear una enciclopedia de los remedios naturales colombianos, una cosa por el estilo. Sí las hay, Cobayito. Yo no me quiero imaginar todas las prácticas interesantísimas que hay en el Pacífico, en el Caribe, en el llano, en el Guainía, en la Amazonía, en la Orinoquía, lo que tú decías. La invitación, como siempre, a que nos escriban, nos cuenten qué les pareció el episodio, que nos cuenten sus percepciones, que nos escriban si quieren participar y acompañarnos un día como invitados. Recuerden escribirnos al triángulo de los cobayos @gmail.com para podernos poner de acuerdo y tenerlos como invitados y reírnos juntos en un episodio. Y así, la idea es que traigan su objeto cultural sin contarnos cuál es. Cuando nos escriben al correo que nos dijo Diana, el triángulo de los cobayos @gmail.com, nos dicen su interés en participar y ahí vamos contactando. La idea es que nos enteremos cuál es su objeto cultural cuando hagamos el capítulo en vivo. Entonces, bien, yo esta vez sí voy a la medicina tradicional porque no he encontrado medicina alternativa para mis problemas dentales, entonces hoy vuelvo al odontólogo, que tengo muy desgastaditos mis dientitos. Entonces tú dale a lo tradicional, yo le doy a lo alopático a ver cómo nos va, y creo que al origami sí no le vamos a dar ninguno de los dos, No, pero lo apreciaremos cada vez que veamos lo lindo, sabemos las implicaciones y todo, y pues también apreciaremos cualquier comentario y que nos sigan acompañando como hasta el momento, los que han estado desde siempre, los que han ido llegando en todos los países. Muchísimas gracias, esto es para ustedes, para eso es que lo hacemos con este tipo de objetos y con todos los que nos faltan. Muchísimas gracias, Cobayito y Cobayito Virtual, los dejo, bye. Vale, Cobayi, suerte, muchas gracias a todos, nos escuchamos en la próxima. ¡Wow! ¡Qué dobleces tiene la vida! Les cuento que aquí los compañeritos de Giacomo Paolo están muy emocionados con el capítulo, parece que les gustó mucho y van a ser ahora unos nuevos oyentes del Triángulo de los Cobayos. Algunos incluso ya saben hacer origami porque aquí en el mundo cuántico pues la información baja mucho más rápido. Estamos haciendo figuritas de papel, estamos mirando los métodos curativos más antiguos que nosotros tenemos. Y claro, más antiguos pueden ser de hace unos minutos, porque acá realmente todo sucede muy rápido. Incluso a veces todo sucede al tiempo. Pero bueno, lo importante es que a todos les gustó el capítulo. Queremos saber a ustedes también si les gustó este capítulo, que saben del origami y de las medicinas tradicionales, y de pronto que le ayuden a Giacomo Paolo con otras formas de vencer su timidez.
Aunque, pensándolo bien, creo que esta herramienta me fue muy útil. Miren, terminamos hablando de él en todo el capítulo. Entonces, gracias Giacomo Paolo, y gracias a Carlos y Elena, y por supuesto, gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos en la próxima. Yo me voy con los muchachos. Adiós.